El evento que cambió la historia. La última cena no es solo una comida más dentro de la historia de Jesús. Es el punto de inflexión donde su misión en la tierra alcanza su momento más solemne y decisivo. Es el instante en el que las profecías comienzan a cumplirse, los lazos de amistad son puestos a prueba y el destino de la humanidad queda marcado para siempre. Pero, ¿por qué esta cena es tan trascendental? ¿Qué hace que, 2000 años después, siga siendo recordada y representada en el arte, la religión y la cultura popular? ¿Cómo una simple reunión en una mesa se convirtió en el fundamento de una nueva era espiritual? A lo largo de este vídeo, exploraremos cada detalle de este evento, desde el contexto histórico que lo rodea hasta el profundo significado de cada palabra pronunciada por Jesús aquella noche. Descubriremos los simbolismos ocultos detrás del pan y el vino, el impacto de la traición de Judas y las enseñanzas finales que marcaron el destino de la humanidad. Un impacto que trasciende el tiempo. La última cena ha sido representada en miles de pinturas, esculturas y hasta películas, siendo la icónica obra de Leonardo da Vinci una de las imágenes más reconocibles del mundo. Pero su impacto no se limita al arte, este evento marcó el nacimiento de la Eucaristía, una de las prácticas más sagradas del cristianismo. Desde aquel momento, millones de creyentes en todo el mundo han repetido ese mismo gesto, reafirmando su fe generación tras generación. Además, más allá de la religión, la última cena ha inspirado valores universales como la humildad, el amor al prójimo y el sacrificio por una causa mayor. Es una historia que nos habla de la traición, la lealtad y la esperanza, temas que siguen resonando en nuestra sociedad actual. Un adelanto de lo que veremos. En este vídeo, te llevaremos a través de un viaje en el tiempo, reconstruyendo el ambiente tenso de Jerusalén, las palabras de Jesús que conmovieron a sus discípulos y los eventos que desencadenaron su arresto y posterior crucifixión. Veremos cómo la Pascua judía se entrelaza con el sacrificio de Jesús. Analizaremos la figura de Judas Iscariote, ¿fue realmente el gran traidor o simplemente un peón en un plan divino? Descifraremos el profundo significado del pan y el vino, ¿qué representaban realmente para Jesús y sus seguidores? Exploraremos el impacto de este evento en la historia y en nuestra sociedad actual. Así que quédate con nosotros hasta el final, porque esta no es solo una historia antigua, sino el comienzo de una nueva era. Prepárate para descubrir los secretos de la última cena como nunca antes. Un momento decisivo, la última cena en el corazón del conflicto. Para comprender el verdadero peso de la última cena, debemos trasladarnos al Jerusalén del siglo I, una ciudad al borde del estallido. La tensión era palpable en cada calle, en cada conversación, en cada mirada furtiva de los fariseos. Jesús y sus discípulos no solo compartían una comida, sino que se encontraban en el ojo del huracán de un conflicto que cambiaría la historia de la humanidad. Jerusalén en tiempos de Jesús, una ciudad en ebullición. En aquella época, Jerusalén era el epicentro religioso y político del pueblo judío. Gobernada por los romanos con mano de hierro, la ciudad era un hervidero de descontento. El pueblo esperaba un Mesías, un líder que los liberara del dominio opresor. Sin embargo, la figura de Jesús generaba tanto esperanza como temor. Mientras miles de personas lo seguían, creyendo en sus milagros y en su mensaje de amor y redención, los líderes religiosos lo veían como una amenaza. Los fariseos y saduceos, las élites religiosas de la época, lo consideraban un blasfemo que desafiaba las tradiciones. Para ellos, alguien que proclamaba el reino de Dios y que era llamado Rey de los Judíos, representaba un peligro tanto para su poder como para la estabilidad política de la región. El ambiente estaba cargado de conspiraciones. Los sumos sacerdotes ya habían decidido que Jesús debía morir. Solo faltaba una oportunidad para atraparlo sin que el pueblo se rebelara. Y esa oportunidad llegaría de la mano de uno de sus propios discípulos. La Pascua judía, el contexto sagrado de la última cena. No fue casualidad que Jesús eligiera la festividad de Pesaj, la Pascua judía, para reunirse con sus discípulos. La Pascua conmemoraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, cuando Moisés, siguiendo la voluntad de Dios, guió a los israelitas a través del Mar Rojo hacia la tierra prometida.
El ritual de la Pascua incluía una cena especial en la que se comía pan sin levadura y se sacrificaba un cordero, recordando el cordero pascual cuya sangre había sido utilizada para marcar las puertas de los israelitas en Egipto, protegiéndolos del ángel de la muerte. Pero en esta ocasión, Jesús iba a darle un nuevo significado a esta celebración. En lugar de recordar solo la liberación de Egipto, Él establecería un nuevo pacto, un símbolo de la liberación espiritual de toda la humanidad a través de su sacrificio. Los discípulos, sin entender completamente lo que estaba a punto de suceder, se reunieron con Él en un aposento alto, en una noche que se grabaría para siempre en la historia. Un ambiente de tensión y traición inminente. Mientras el grupo compartía el pan y el vino, una sombra oscura se cernía sobre la mesa. Uno de ellos ya había hecho un pacto con los enemigos de Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, había acordado entregar a Jesús a cambio de 30 monedas de plata. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Fue por ambición, por decepción o porque formaba parte de un plan mayor? Lo cierto es que mientras Jesús hablaba de amor, entrega y sacrificio, la traición ya estaba en marcha. Afuera, los soldados se preparaban, los sumos sacerdotes afilaban sus estrategias y la noche se volvía cada vez más oscura. La última cena no fue solo una cena. Fue el momento decisivo antes de la tormenta. Un instante en el que el destino de Jesús y de la humanidad entera estaba a punto de sellarse. Jesús y sus discípulos, la última reunión antes de la oscuridad. La habitación estaba iluminada por la tenue luz de las lámparas de aceite. 13 hombres se sentaban alrededor de la mesa, compartiendo lo que, en apariencia, era una cena más. Sin embargo, aquella noche sería la última vez que estarían juntos antes de que todo cambiara para siempre. El Maestro y sus discípulos estaban a punto de presenciar el momento más trascendental de sus vidas. ¿Quiénes estaban en la mesa? En el centro de la mesa estaba Jesús, sereno pero con una mirada profunda, como si ya viera el sufrimiento que le esperaba. A su alrededor, 12 hombres que lo habían seguido durante años, testigos de sus milagros y sus enseñanzas. Cada uno de ellos con una historia, con un pasado, con un destino diferente. Pedro, el más apasionado y valiente, pero también el que lo negaría 3 veces antes del amanecer. Juan, el más cercano a Jesús, quien recordaría cada palabra de esa noche y las plasmaría en su evangelio. Santiago, el hermano de Juan, fuerte en la fe y testigo de los momentos más íntimos del Maestro. Tomás, quien en el futuro dudaría de la resurrección, pero esa noche escuchaba atentamente. Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón, Judas Tadeo y los demás discípulos, cada uno con su propia lucha interna. Y finalmente, Judas Iscariote, el hombre cuya traición ya estaba sellada. A simple vista, eran un grupo de hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, soñadores, pero esa noche, estaban a punto de ser parte del acontecimiento más grande de la historia. La importancia de este momento para los discípulos. Los discípulos no sabían que esta sería la última cena con su Maestro. Para ellos, era una noche de Pascua más, una celebración en la que recordarían cómo Dios había liberado a su pueblo de Egipto. Sin embargo, Jesús sabía la verdad. Sabía que esa sería su última reunión con ellos antes de enfrentar la cruz. Sabía que el miedo, la confusión y el dolor los golpearían con fuerza. Por eso, cada palabra que pronunció esa noche tenía un significado eterno. En medio del pan y el vino, en medio de la conversación y la incertidumbre, Jesús les dejó un mensaje que resonaría a lo largo de los siglos. Las palabras de Jesús, amor, unidad y sacrificio. Con voz firme pero llena de ternura, Jesús miró a sus discípulos y habló de amor. Un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. El mensaje era claro, el amor sería la señal de sus seguidores. No el poder, no la fuerza, no la venganza, sino el amor puro, el que perdona, el que restaura, el que trasciende. Pero Jesús también les habló de unidad. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Sabía que vendrían tiempos oscuros, que serían perseguidos,
que sus corazones serían probados. Les advirtió que el mundo los rechazaría, pero también les prometió que nunca estarían solos. Y finalmente, les habló del sacrificio. Este pan es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En ese momento, Jesús transformó la Pascua. Ya no se trataba solo de recordar la liberación de Egipto. Ahora, el pan y el vino simbolizaban su propio sacrificio, su entrega total para salvar a la humanidad. Los discípulos no lo entendieron en ese momento, pero pronto se darían cuenta de que sus vidas jamás volverían a ser las mismas. Una noche que cambió el destino del mundo. Mientras el maestro hablaba, el ambiente se llenaba de un peso invisible. Era la calma antes de la tormenta. Afuera, Jerusalén dormía, ajena a lo que estaba a punto de suceder. Pero en aquel aposento alto, la historia de la humanidad estaba siendo reescrita. La última cena no era solo una comida. Era el comienzo del sacrificio más grande de todos los tiempos. El anuncio de la traición, Judas en el centro del escenario. La atmósfera en la habitación cambió de repente. Lo que había sido una cena de celebración y enseñanzas se tornó en un momento de profunda tensión. Jesús, con una expresión solemne en su rostro, miró a los suyos y dejó caer una declaración que estremeció a todos. Uno de ustedes me va a traicionar. Sus palabras fueron como un golpe inesperado. Los discípulos se miraron entre sí, perplejos, el silencio pesaba como una losa sobre la mesa. ¿Cómo podía ser posible? ¿Acaso no eran todos fieles seguidores de su maestro? La reacción de los discípulos, confusión y temor. El desconcierto se apoderó del grupo. Nadie quería creerlo, pero la voz de Jesús era inconfundible, alguien entre ellos había decidido entregar al Hijo del Hombre. Pedro, siempre impulsivo, intentó captar la mirada de Juan, quien estaba más cerca de Jesús. Sus ojos reflejaban la misma incertidumbre que sentían todos. Uno a uno, los discípulos comenzaron a preguntarle al maestro con voz entrecortada. ¿Acaso soy yo, Señor? El miedo los envolvía. Cada uno revisaba su corazón, temiendo que, de alguna manera, pudieran ser ellos los que causaran la tragedia. Pero Jesús guardó silencio por un momento, hasta que finalmente dijo: El que moja el pan conmigo en el plato, ese es el que me va a entregar. Los ojos recorrieron la mesa. Y en ese instante, una figura se congeló en su lugar. Judas Iscariote y su fatídico destino. Judas Iscariote, con la mano todavía sosteniendo el trozo de pan, sintió que la sangre le abandonaba el rostro. No podía ocultarlo más. Desde hacía tiempo, su corazón se había alejado de Jesús. A diferencia de los otros discípulos, él no veía en su maestro el Salvador, sino una oportunidad perdida. Esperaba un Mesías guerrero, alguien que liderara una revuelta contra los romanos. Pero Jesús hablaba de amor, de perdón, de sacrificio. Judas había llegado a la conclusión de que ese reino que tanto predicaba no era el que él quería. Los 30 pedazos de plata ya estaban acordados con los sacerdotes. Ya había dado su palabra. Pero ahora, frente a la mirada penetrante de Jesús, sintió que todo su ser se desmoronaba. Jesús lo miró y le dijo en voz baja, pero con una autoridad que estremeció la habitación: Lo que vas a hacer, hazlo pronto. El silencio se hizo eterno. Judas dejó el pan sobre la mesa, se levantó bruscamente y salió del aposento alto, perdiéndose en la oscuridad de la noche. La traición estaba en marcha. El destino de Jesús y de la humanidad entera estaba a punto de cambiar para siempre. El nuevo pacto, el pan y el vino. Después de la impactante revelación de la traición, Jesús hizo algo que marcaría para siempre la historia del cristianismo. En medio del silencio y la tensión que aún flotaban en la habitación, tomó un pedazo de pan, lo levantó y miró a sus discípulos con una solemnidad que hizo que todos contuvieran la respiración. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Los discípulos lo miraban con asombro.
No era solo pan. No era solo un gesto simbólico. En ese momento, Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto, una nueva alianza que trascendería generaciones. Luego, tomó una copa de vino, la levantó y pronunció palabras que resonarían a lo largo de la historia. Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. El significado de la Eucaristía: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Este momento no era solo una despedida, ni una simple cena entre amigos. Era el nacimiento de la Eucaristía, un acto de amor y sacrificio que se repetiría en incontables altares a lo largo de los siglos. Con estas palabras, Jesús no solo anunciaba su muerte inminente, sino que también dejaba un legado, un recordatorio vivo de su sacrificio. El pan y el vino, elementos cotidianos, se transformaban en símbolos sagrados que representaban su entrega total por la humanidad. Pero había algo más, algo que solo aquellos con oídos atentos podían comprender. El mensaje oculto detrás de este gesto. Jesús estaba hablando de un pacto nuevo, pero también de una transformación profunda. Hasta ese momento, el pueblo de Israel vivía bajo la antigua alianza de la ley de Moisés, con sacrificios de animales y rituales para la expiación de los pecados. Sin embargo, con este acto, Jesús anunciaba que ya no sería necesaria la sangre de corderos en el templo. Él mismo sería el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Este nuevo pacto no estaba basado en la ley, sino en el amor, en la gracia y en la entrega total. Ya no serían necesarias las antiguas tradiciones para acercarse a Dios, porque a partir de ese momento, cualquiera que creyera en Él y en su sacrificio encontraría el camino a la vida eterna. ¿Cómo cambió este momento la historia del cristianismo? Lo que sucedió en aquella sala no fue solo un evento histórico, sino el inicio de una transformación espiritual que cambiaría el mundo. El nacimiento de la Santa Cena, desde entonces, la Eucaristía se convirtió en el centro del cristianismo, un acto de comunión con Cristo y su sacrificio. La ruptura con la antigua ley: ya no era necesario seguir los sacrificios del templo, porque Jesús mismo se ofreció como el sacrificio definitivo. Un mensaje de unidad y amor: Jesús no solo compartió el pan y el vino con los fieles, sino también con aquel que lo traicionaría. Era un llamado al perdón, a la unidad, y a la entrega sin condiciones. La confirmación de su misión: en este acto, Jesús selló su destino. Estaba a punto de entregar su vida, pero lo hacía con plena conciencia y amor absoluto por la humanidad. Aquella noche, entre las sombras de la traición y la incertidumbre del futuro, nació una nueva era. Jesús les estaba mostrando a sus discípulos que, aunque el dolor y la muerte estaban cerca, la esperanza y la salvación serían aún más grandes. El discurso final: un mensaje para la humanidad. La última cena estaba llegando a su fin. La atmósfera en la sala era solemne, cargada de emoción y misterio. Los discípulos, aún impactados por las palabras de Jesús sobre su cuerpo y su sangre, lo miraban con expectación. Sabían que lo que estaba diciendo era importante, pero aún no comprendían completamente el peso de sus palabras. Fue entonces cuando Jesús se dirigió a ellos con un último mensaje, uno que no solo quedaría grabado en sus corazones, sino que resonaría a lo largo de la historia. La promesa del Espíritu Santo y la esperanza del reino de Dios. Jesús sabía que sus discípulos sentirían miedo y confusión cuando Él ya no estuviera. Sabía que su partida sería dolorosa y que sus seguidores se sentirían perdidos. Pero en medio de la incertidumbre, les hizo una promesa: yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad. Con estas palabras, Jesús anunciaba la llegada del Espíritu Santo, aquel que vendría después de su partida para guiarlos, fortalecerlos y recordarles todo lo que Él les había enseñado. Este era un mensaje de esperanza. Aunque el Maestro se marcharía, su presencia seguiría viva en cada uno de ellos. No estarían solos. Además, Jesús habló del reino de Dios, no como un lugar físico, sino como una realidad espiritual que comenzaba en el corazón de quienes lo seguían. Les aseguró que su sacrificio no sería el final, sino el inicio de algo mucho más grande,
la salvación de la humanidad. La lección más importante de Jesús a sus seguidores. De todas las enseñanzas que Jesús compartió aquella noche, hubo una que se elevó sobre todas las demás. En medio del silencio, pronunció unas palabras que cambiarían la historia del mundo. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. No se trataba solo de reglas, doctrinas o sacrificios. El corazón de su mensaje era el amor. Un amor que no se basaba en condiciones ni en méritos, sino en la entrega total, en la capacidad de dar la vida por el otro, sin esperar nada a cambio. Jesús no solo lo dijo, sino que lo demostró con hechos. Antes de la cena, se había arrodillado ante sus discípulos y les había lavado los pies, un acto que en aquella época solo hacían los sirvientes. Era su manera de mostrarles que la verdadera grandeza no estaba en el poder, sino en la humildad y el servicio. El que quiera ser el primero, que sea el último. El que quiera ser grande, que sea el servidor de todos. Estas palabras no solo impactaron a los discípulos, sino que transformaron la forma en que el mundo entendería el liderazgo, la fe y la compasión. La importancia del amor y el servicio. ¿El mensaje de Jesús era claro? El amor debía ser la base de todo. No un amor superficial o egoísta, sino un amor que se entrega, que perdona y que no guarda rencor. El servicio era la mayor muestra de liderazgo. Jesús, el Rey de Reyes, se había inclinado para lavar los pies de sus seguidores. Con esto enseñaba que la verdadera grandeza estaba en servir a los demás. La esperanza nunca debía perderse. Aunque se acercaban tiempos oscuros, el amor de Dios prevalecería y su reino se expandiría más allá de la muerte y la desesperación. Con estas palabras, Jesús cerraba su última gran enseñanza. Sus discípulos aún no sabían lo que estaba por ocurrir, pero en esa mesa, en aquella noche silenciosa, el destino del mundo ya estaba en marcha. Jesús se levantó, miró a sus amigos y les dijo: «Levántense, vámonos de aquí». La última cena había terminado. La historia estaba a punto de cambiar para siempre. El fin de una era, el inicio de una nueva esperanza. El aire estaba cargado de tensión. La cena había terminado, pero el peso de las palabras de Jesús aún flotaba en la habitación. Los discípulos, confundidos y abrumados, intentaban procesar todo lo que acababan de escuchar. Jesús los miró con una serenidad inquebrantable. Sabía que su tiempo se agotaba. La última cena no solo había sido una despedida, sino el punto de inflexión de toda la historia. Lo que estaba a punto de suceder cambiaría el destino de la humanidad para siempre. La despedida de Jesús y la salida hacia Getsemaní. Después de compartir el pan y el vino, después de revelar la traición que se avecinaba, Jesús se puso de pie. Con voz firme, pero llena de ternura, dijo: «Levántense, vámonos de aquí». Sus discípulos lo siguieron. Sus corazones latían con fuerza. Algo en la atmósfera había cambiado. Caminaban en la oscuridad de la noche, dirigiéndose al huerto de Getsemaní, un lugar que había sido de paz, pero que ahora se convertiría en el escenario del momento más desgarrador de la vida de Jesús. Allí, bajo la sombra de los olivos, el Hijo de Dios se enfrentaría a su prueba más grande. ¿Cómo afectó este evento a los apóstoles? Para los discípulos, la última cena no fue solo una cena más. Había sido el momento en que Jesús les reveló la profundidad de su misión. Les dejó claro que su camino no llevaría a la gloria terrenal, sino al sacrificio absoluto. Algunos de ellos aún no entendían. Pedro, siempre impulsivo, no podía aceptar la idea de que su maestro fuera a sufrir. Prometió que nunca lo abandonaría, que lucharía hasta la muerte si era necesario. Sin embargo, en unas pocas horas, lo negaría 3 veces. Judas, el traidor, ya había abandonado la cena. En las sombras, su destino estaba sellado. Su nombre quedaría marcado para siempre en la historia como el hombre que vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Los demás discípulos sentían miedo.
La idea de perder a su maestro los aterraba. Pero lo que aún no comprendían era que su despedida no significaba el final. Era el inicio de algo más grande, algo que cambiaría al mundo para siempre. El comienzo del sacrificio que cambiaría el mundo. Mientras la noche avanzaba, Jesús se apartó de sus discípulos para orar. Cayó de rodillas, y con una angustia indescriptible, elevó su mirada al cielo. Sabía lo que estaba por suceder. Sabía del sufrimiento que lo esperaba. En su oración, expresó el peso que llevaba sobre sus hombros. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, el destino de la humanidad pendía de un hilo. Jesús podía haber huido. Podía haber escapado de lo que venía. Pero decidió quedarse. Decidió enfrentar el dolor, la humillación y la muerte por amor a la humanidad. Fue entonces cuando llegaron los soldados. Con antorchas iluminando la oscuridad, Judas se acercó y, con un beso en la mejilla, señaló a su maestro. La traición estaba consumada. Los discípulos entraron en pánico. Pedro desenvainó su espada e intentó defender a Jesús, pero el maestro lo detuvo. No era con violencia como se ganaría esta batalla. Jesús fue arrestado. Lo arrastraron ante los sacerdotes y gobernantes. La noche más oscura de la historia había comenzado. Pero en esa oscuridad, una nueva esperanza estaba naciendo. Porque la cruz no sería el final. Era solo el principio. La última cena no fue solo un evento del pasado. Fue el inicio de un nuevo pacto, una promesa que sigue resonando a lo largo de la historia. En esa mesa, Jesús no solo compartió pan y vino, sino que dejó un mensaje eterno de amor, entrega y sacrificio. Hoy, en un mundo lleno de incertidumbre, caos y división, la última cena sigue siendo una lección vigente. Nos recuerda la importancia de la unidad, del servicio desinteresado y del amor incondicional. Nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la esperanza pueden iluminar el camino. Para los creyentes, este evento es el fundamento de la Eucaristía, un acto que conecta a millones de personas en todo el mundo con el sacrificio de Cristo. Pero más allá de la fe, la última cena nos deja una enseñanza universal: el verdadero liderazgo se basa en la humildad, el amor se demuestra con acciones y el sacrificio por los demás es la mayor prueba de entrega. ¿Qué significa este evento para ti? ¿Crees que la humanidad sigue necesitando este mensaje hoy en día? Si te ha parecido interesante esta historia, suscríbete para seguir explorando los momentos más impactantes de la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.